Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Miyamin veremos el tema, el misterio escondido del libre albedrío. Todo creyente sabe que Yahweh es un Elohim que tiene soberanía en toda la creación. Sin embargo, si decimos que el hombre tiene libre albedrío total, entonces Yahweh estaría renunciando a su soberanía y control de toda la creación. ¿Podría suceder tal cosa? Y para complicar aún más las cosas, muchos creen que uno de los mejores malaquín, Lucifer, decidió por su propia voluntad iniciar la rebelión. Todos, o casi la gran mayoría, piensa de esa forma. Todos creen que Lucifer tenía libre albedrío total y por eso se rebeló con 1/3 de los malaquín. Eso fue lo que nos enseñaron desde pequeños. No obstante, la realidad de las cosas parece mucho más complejo de un simple libre albedrío. Vamos a examinar el misterio detrás del libre albedrío y comencemos leyendo el siguiente verso. Devarim 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Josué 25:15 nos dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. En estos dos versos aparece el libre albedrío y vemos que las personas tienen la capacidad de elegir. La pregunta es, ¿el hombre elige por su propia iniciativa o existe una influencia detrás de esa decisión? La mayoría va a decir, el hombre es completamente libre y puede elegir por su propia voluntad. Si decimos eso, entonces se va a generar un conflicto con Yohanan 6:44 que dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastrare. En el texto dice trajere, pero ya demostramos que Yahshua arrastra hacia él. Por ejemplo, Yohanan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra en la estaca, a todos atraeré a mí mismo. La palabra atraer viene del griego elkuo, que significa arrastrar, y el arrastre es algo violento. El que arrastra impone su voluntad. El que arrastra no te deja usar lo que llaman libre albedrío. Entonces, si decimos que el hombre es completamente libre para tomar una decisión por su propia voluntad, eso entraría en contradicción con Yohanan 6:44, donde dice que Yahweh arrastra hacia su Hijo, y en el arrastre no hay libre albedrío. La misma idea ocurre cuando los pescadores arrastran las redes con los peces adentro. Yohanan 21:8 nos dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Cuando los peces están dentro de la red de pesca, se podría decir que no tienen libre albedrío, porque el pescador o proclamador los está arrastrando por fuerza. Los peces dentro de la red no tienen otra opción que ser arrastrados hasta la orilla, donde está Yahshua. Los peces no saben esto, pero el proclamador lo entiende muy bien. Jacobo 2:6 nos dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Los hombres ricos siempre imponen su voluntad, llegan a tu casa,
te ponen las cadenas y te arrastran a los tribunales, y la persona pobre, en ese caso, no tiene el libre albedrío, porque se lo llevan por fuerza. El pobre puede gritar y llorar todo lo que quiera, pero al final, alguien con una autoridad superior ya ha tomado la decisión por ellos, y el pobre simplemente está obligado a obedecer. Partiendo de este concepto, leamos el siguiente verso. Yohanan 12:32 nos dice: y yo, si fuere levantado de la tierra en la estaca, a todos arrastraré a mí mismo. En otras palabras, todo aquel que tiene mayor autoridad siempre va a arrastrar por fuerza a los demás. Los ricos arrastran a los pobres, y Yeshua, que es el dueño de toda la riqueza, obviamente va a arrastrar a todos los hombres hacia él mismo. Entonces, los que están siendo arrastrados, el libre albedrío de ellos queda anulado. Una voluntad superior ha cancelado su libre albedrío. Por tanto, si Yeshua fue levantado en la estaca, entonces él arrastrará a todos los hombres hacia él, y el arrastre no permite el libre albedrío. Pero entonces, ¿por qué Yahweh dice en su Torá: elijan entre la vida y la muerte? ¿Hay alguna contradicción? Claro que no. El libre albedrío del hombre, en realidad, no es tan libre como piensas, sino que está subordinado a la voluntad de Yahweh. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la voluntad de Yahweh es más poderosa que la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre es fácilmente manipulada por miles de factores fuera de su control. Por ejemplo, a ti te preguntaron si querías nacer. Te preguntaron qué género sexual tendrías. Te preguntaron con qué raza nacerías. No te consultaron nada, porque existe una voluntad suprema que tomó la decisión por ti. Ahora te pregunto, ¿dónde está tu libre albedrío en esto? El libre albedrío que te enseñaron no es lo que piensas, porque la voluntad del hombre siempre es manipulada. Por ejemplo, los padres manipulan la voluntad de sus hijos, y si no hacen caso, le meten la vara, y el niño no tiene otra opción que obedecer. Luego el niño es manipulado por su profesor en la escuela. Sus propios compañeros lo manipulan, y en general, lo que llaman libre albedrío, en realidad es la suma de miles de manipulaciones, y estas manipulaciones influyen en la toma de decisiones de las personas. Por tanto, el libre albedrío no es tan libre como te gustaría pensar. Ahora bien, cuando Yahweh nos disciplina como hijos, no está manipulando nuestra voluntad para que cumplamos con su voluntad. Bueno, escuchen esto con atención. Nuestra voluntad no es más que una respuesta a su voluntad. Cuanto más conozcamos a Yahweh, nuestra voluntad menos libre parece ser. Yohanan el Inmersor lo expresó de la siguiente forma: es necesario que él crezca y yo mengüe. Ahora bien, ¿cuánto libre albedrío tenía Shaulo cuando se convirtió? Bueno, Shaulo se llamó a sí mismo el primer y más grande transgresor, pero Yeshua lo convirtió y le dijo: desde ahora vas a seguirme a mí. Ahí quedó totalmente anulado el libre albedrío de Shaulo. Pero la pregunta que surge:
Si Yahweh no ejerce su soberanía y no salva a todos como lo hizo con Shaulo, entonces, ¿es responsable por las almas perdidas? Bueno, para responder esa pregunta, vamos a examinar la propiedad y la responsabilidad. Los principios de responsabilidad de Yahweh se basan en la propiedad, no tanto en el libre albedrío. Para demostrar esto, echemos un vistazo a los códigos de responsabilidad y propiedad de Yahweh. Shemot 21:33 nos dice: y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño. Lo que fue muerto será suyo. En este verso se encuentra codificado la salvación de todos los hombres, y lo vamos a demostrar. Fíjense que la responsabilidad aquí se basa en la propiedad o dueño. Si un hombre cava un pozo y no toma las medidas necesarias para cubrirlo, ¿qué va a pasar? Viene un buey y cae al pozo y muere. La pregunta es, ¿el buey es responsable de su acto? Según la Torá, claro que no. El responsable es el creador o dueño del pozo o cisterna, y este creador del pozo debe comprar el buey muerto para sí mismo. ¿Y quién nos compró con su sangre? Es Yahshua HaMashiach. La historia del buey muerto tiene conexión directa con lo sucedido en el huerto del Edén. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Yahweh, en efecto, cavó un pozo o cisterna y lo llamó árbol de la ciencia del bien y del mal. Hashatán no plantó ese árbol prohibido, sino que Yahweh lo hizo. Y Yahweh es el dueño de ese árbol o pozo. Y este pozo provocó la caída de Adán y Hawa. Y además de esto, Yahweh no cubrió este pozo. Es decir, Yahweh no puso una cerca alrededor del árbol, sino que su advertencia fue como poner un cartel junto al pozo diciendo prohibido. Y como Adán y Hawa se asomaron al pozo, entonces cayeron como el buey y murieron. Desobedecieron y cayeron en ese pozo profundo. Yahweh no cubrió el pozo para evitar la caída de Adán y Hawa. Es decir, el hombre cayó porque Elohim no tomó las precauciones adecuadas. Y en este punto, la mayoría está culpando a Yahweh por la caída de Adán. Y ciertamente hay responsabilidad de Elohim en este caso. Pero eso no significa que Adán y Hawa son inocentes. Claro que no. Ellos son culpables y responsables en la medida de la autoridad que Yahweh les dio. Pero obviamente, la responsabilidad del que cavó el pozo también está presente aquí. La caída de Adán en un nivel superior es responsabilidad de Elohim, porque la misma Torá de Yahweh lo dice. Ahora la pregunta, ¿podría Yahweh haber evitado que el hombre cayera? Por supuesto que podría haberlo evitado, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Bueno, tienes que ir a preguntarle personalmente. Entonces, para evitar la caída, en primer lugar, Yahweh no tenía que plantar ese árbol prohibido. Y si ya lo plantó, entonces él debió construir una cerca protectora. Yo sé que la mayoría está pensando así, pero la realidad es que Yahweh cavó ese pozo a propósito, porque tenía un plan perfecto de rescate. Entonces, según la Torá,
Yahweh es responsable de la caída de Adán, y como Yahweh es responsable de la caída, entonces es responsable de su redención. Por eso envió a Yahshua, para que arrastrara a todos los hombres hacia él. Yahweh compró el buey muerto, la humanidad, y ahora el buey muerto es enteramente de su propiedad. Fuimos comprados a precio de sangre, y Yahshua pagó ese precio por toda la humanidad, no por unos pocos. Yahweh compró el buey completo, no compró solo la cabeza, y el resto lo desechó, no. Yahweh compró a toda la humanidad y los va a redimir por medio del arrastre. Si no quieren ser redimidos ahora, entonces Yahweh está preparando el lago de fuego para fundirlos, pero todos serán arrastrados hacia Yahshua. ¿Quién podrá oponerse a esto? Yahweh es el Todopoderoso, y su voluntad será impuesta en última instancia. Entonces, el verdadero libre albedrío requiere no solo la soberanía, sino también requiere la omnipotencia y la omnisciencia. Es decir, para que un hombre tenga libre albedrío pleno, tiene que tener tres cosas. Número 1, soberanía, es decir, ejecutar cualquier decisión de forma independiente, sin ser influenciado. Número 2, omnipotencia, es decir, tiene que tener poder absoluto. Y número 3, omnisciencia, es decir, tiene que conocerlo todo. Esos tres requisitos tiene que poseer una persona para tener libre albedrío completo. Pero como las personas están lejos de tener esas tres cosas, entonces el libre albedrío de la gente está subordinada a la voluntad suprema de Yahweh y Yahshua. Lucas 12:47 nos dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Adón no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucha autoridad, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, claramente se puede ver que la responsabilidad de una persona, Yahshua lo mide en base a su conocer de la palabra. Aquellos que conozcan mucho y no lo ponen por obra, ellos recibirán muchos azotes, pero aquellos que no conocen mucho y fueron desobedientes, entonces Yahshua les dará pocos azotes, y la mayoría va a decir: entonces conviene ser ignorante de la palabra. Te equivocas, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer mi palabra. Es decir, si eres ignorante de la palabra, eres destruido. Y si conoces poco y desobedeces, te azotan de todas formas. Y si conoces mucho y no obedeces, tus azotes son más violentos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Yahweh dice en el Taelim: el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, regresemos al tema del libre albedrío. ¿Cómo se define la responsabilidad? En un nivel inferior, la responsabilidad viene definido por el libre albedrío, y ese libre albedrío no es tan libre como piensas, porque siempre está influenciado por una fuerza externa. Por ejemplo, ¿quién incita al hombre para que transgreda? Es a Satán.
y ustedes saben que Hashatán se mueve según las órdenes de Yahweh y dentro de sus límites. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando toquemos el tema del censo de David y cómo Hashatán lo incitó a transgredir, entonces lo van a entender. Y dicho sea de paso, en el otro verso paralelo dice que Yahweh incitó a David para el censo. La pregunta es, ¿quién fue el incitador real? Bueno, ahí se encuentra el misterio del libre albedrío, y más adelante lo vamos a ver, pero por ahora sigamos avanzando. Entonces, para definir la responsabilidad en un nivel superior, el libre albedrío no tiene mucho peso. Entonces, ¿dónde está el peso? En la propiedad o dueño. Según la Torá de Yahweh, hemos visto que el dueño del pozo es el responsable por lo que suceda en su pozo. Así se define la responsabilidad en un nivel superior por el dueño o propiedad, pero en caso de los hombres, su responsabilidad es de acuerdo a sus actos, y luego le sumamos su grado de conocer de la palabra, y a esto le sumamos el nivel de autoridad que la persona posee. Sumando esos tres factores, tenemos la ecuación de la responsabilidad de un humano, y en base a esta ecuación, Yahweh va a juzgar a los hombres en el trono blanco. Por ejemplo, si un hombre ha sido presidente, teniendo mucha autoridad, y esa persona menospreció la palabra, y además de esto, por su libre albedrío cometió fechorías, entonces el juicio de ese presidente será muy severo, se le castigará durísimo. Eso es en caso de los hombres, pero en caso de Yahweh, su responsabilidad viene definido directamente por la propiedad o dueño, y como Él es el dueño de todas las cosas creadas, entonces es responsable de toda su creación. Por eso cuando Adán cae, Yahweh estaba obligado a comprarlo bajo precio de sangre. Job 1:12 nos dice: dijo Yahweh a Hashatán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hashatán de delante de Yahweh. En este verso hay muchos detalles interesantes del libre albedrío. Fíjense que Yahweh le da autorización al diablo para que arruinara a Job, y Hashatán sale de la presencia de Yahweh, y lo primero que hace es incitar a los sabeos para que mataran a los criados de Job. Es decir, la voluntad de los sabeos no era libre albedrío en realidad, porque ellos aparentemente lo estaban haciendo por su propia voluntad, pero era Hashatán el que estaba detrás de todo esto. Él los incitó. ¿Y quién le dio permiso a Hashatán para que haga tal cosa? Fue el propio Elohim. Y la escritura dice que si alguien te autoriza para hacer una cosa mala, entonces aquel que te autorizó es el responsable directo. Y vamos a demostrarlo. Segunda de Shemuel 14:29 nos dice: y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y le dijo:
¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón es dueño de sus siervos, y fíjense que Absalón ordena quemar el campo de Joab, y cuando Joab se entera, él no responsabiliza a los siervos de Absalón, sino que responsabiliza al dueño, y por eso va directo a la presencia de Absalón. Esta historia se parece a la historia de Job, quien le dio permiso a Ashatán para que arruinara a Job. Yahweh le dio permiso. Ashatán es simplemente un siervo de Yahweh, es decir, el responsable de la ruina de Job. ¿Quién fue? ¿Yahweh o Ashatán? Fue obviamente el dueño. Y esta historia tiene una conexión directa con el censo de David. Vamos a examinar esa historia. Segunda de Shemuel 24:1 nos dice: volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Yasharel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Yasharel y de Yaudá. Esta misma historia se registra en Crónicas, pero dice de una forma diferente. Primera de Crónicas 21:1 nos dice: pero Ashatán se levantó contra Yasharel e incitó a David a que hiciese censo de Yasharel. Entonces la pregunta: ¿quién incitó realmente a David para que hiciese el censo? ¿Yahweh o Ashatán? La respuesta es ambos. Esto no es una contradicción. Entonces, vamos a explicar la profundidad de estos dos versos. En época de Job, Yahweh le autorizó al diablo para que arruinara a Job, es decir, el responsable en un nivel superior era el mismo Yahweh. Y lo mismo sucede en el relato del censo de David. Fue el propio Yahweh quien le autorizó a Ashatán para que incitara a David que hiciese el censo. Por eso en Crónicas dice que Ashatán incitó a David, pero en el verso paralelo de Shemuel se dice que Yahweh incitó a David. Y este relato algunos lo entienden como si fuera una contradicción, pero no lo es si entiendes que Yahweh tiene la soberanía absoluta. Por eso dice Lamentaciones 3:37 al 38: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De dónde sale lo malo? De la boca del Altísimo. No porque sea malo, sino porque Yahweh tiene soberanía o voluntad absoluta. Entonces, en un nivel superior, la responsabilidad se mide en base a la propiedad o dueño, y en un nivel inferior, cada persona es responsable de sus actos. Por ejemplo, ¿quién incitó a David para que hiciese el censo? Fue el mismo Yahweh, a través de Ashatán, pero vemos a David asumiendo su responsabilidad de sus actos. David no le echó la culpa a Yahweh diciendo: tú me incitaste y yo no tengo la culpa de nada. David no dijo eso, sino que él reconoció su culpa y dijo lo siguiente. Segunda de Shemuel 24:10 nos dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Yahweh: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Se dan cuenta? David asumió la responsabilidad de sus actos. Él no culpó a Yahweh, ni buscó una excusa para justificar su transgresión, sino que asumió su responsabilidad, es decir,
Cada persona asume su responsabilidad en su nivel y en el nivel más alto. Yahweh asume su propia responsabilidad. Y como Él creó todas las cosas, entonces es también responsable de todo lo que suceda en su creación. Yahweh mismo creó a Lucifer y permitió que él se revelara. Y muchos dicen que Lucifer lo hizo por su propia voluntad, por su libre albedrío. Pero eso contradice la Escritura, porque Isaías 45:7 nos dice que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Quién creó a Lucifer? Fue Yahweh, y lo creó especialmente para que sea el villano de la película. Es decir, Lucifer no eligió las tinieblas por su propio libre albedrío, sino que ya estaba destinado para eso, porque había un plan para que Yahshua resalte y pueda reconciliar toda la creación con su sangre. Eso lo menciona Shaulo. Colosenses 1 del 16 al 20 nos dice que Yahshua va a reconciliar toda la creación a través de la sangre de su estaca. Ese es el misterio más grande de la creación, y ese misterio, hasta el día de hoy, no lo podemos entender al 100%. Las personas dicen, ¿cómo es que Yahweh va a crear un diablo? Y además de esto, ¿cómo es que Lucifer fue destinado para ser diablo, sin usar su libre albedrío? Obviamente Lucifer usó su libre albedrío para rebelarse, pero detrás de todo eso había una influencia que Lucifer no entendía, y todo esto quedó inmortalizado en el siguiente verso, Isaías 45:7, que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo detalles de libre albedrío. Romanos 9:18 nos dice, de manera que de quien quiere, tiene compasión, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Se dan cuenta? Yahweh es el que endurece los corazones de las personas, es decir, las personas creen rechazar a Yahweh, y según ellos es porque tienen libre albedrío. Pero aquí la Escritura dice totalmente lo contrario. Aquí dice claramente que Yahweh mismo endurece los corazones de las personas. Es decir, no es una cuestión de libre albedrío en sí, sino que depende de la voluntad suprema de Yahweh. Él endurece y Él ablanda como Él quiere. ¿Quién podrá resistirse a su voluntad? Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene compasión, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Se dan cuenta? Al final de cuentas, lo que llaman libre albedrío, en realidad depende de la voluntad suprema de Yahweh. Shemot 12:9 nos dice, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moshe. Faraón endureció su corazón para no dejar salir al pueblo, y Faraón pensó que lo estaba haciendo por su libre albedrío. Eso creía él, y hoy también la gente piensa lo mismo. Pero la Escritura enseña claramente que detrás de esa decisión de Faraón estaba el mismo Yahweh Elohim,
¿Qué significa esto? El libre albedrío no es tan libre como piensas. Y si Yahweh pudo endurecer el corazón del faraón, entonces, ¿ustedes creen que Yahweh no pudo endurecer el corazón de Lucifer para que se rebelara? La respuesta es obvia. Yahweh sí tiene la capacidad de endurecer el corazón del que quiera. Es decir, Lucifer no se rebeló por su propio libre albedrío. Él pensó que estaba haciéndolo porque tenía voluntad de elección, pero no sabía que detrás de esa acción estaba una influencia superior que endurecía su corazón. Segunda de Shemuel 24:1 nos dice: volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Yasharel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Yasharel y de Yaudá. Detrás de toda decisión siempre está una voluntad suprema. Eso no se puede negar porque la propia escritura lo dice. Y en este relato del censo hay un detalle muy interesante. Segunda de Shemuel 24:8 nos dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. El censo duró 9 meses y 20 días, y después de eso, Yahweh castiga a Yasharel, enviando mortandad al pueblo. La pregunta es: ¿dónde estaba la transgresión de David? ¿Qué había hecho mal? ¿Hacer el censo era algo malo? Bueno, aquí está la respuesta. Shemut 30:12 nos dice: cuando tomes el censo de los hijos de Yasharel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Ahí está la clave. Cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, plaga, cuando los hayas contado. Cada vez que se hacía un censo del pueblo, se tenía que cobrar el dinero del rescate, que era medio ciclo, y medio ciclo es 10 geras. Esa cantidad no es mucho, ni tampoco bajo, es algo justo, y todo varón mayor de 20 años lo tenía que dar, porque el censo se hacía solo a varones que tenían 20 años en adelante, y ese dinero del rescate se tenía que dar a los Kohanim que ministran a Yahweh. Pero en caso de David, él había censado al pueblo, pero no había pedido el dinero del rescate, y por esta causa vino la mortandad sobre el pueblo. Y eso es lo que quería Yahweh. Por eso incitó a David para que hiciese el censo, porque la intención de Yahweh era juzgar a Yasharel. ¿Por qué lo quería juzgar? Porque el pueblo no estaba guardando los años de reposo de la tierra. Es decir, el pueblo no dejaba descansar a la tierra en los Shemitá y jubileos. Desde que Yasharel entró en la tierra prometida, ellos no habían guardado los Shemitá y los jubileos, y hasta la época de David, el pueblo le debía 70 reposos, y por esta causa, Yahweh mató 70,000 hombres en Yasharel. Eso se encuentra en Segunda de Shemuel 24:15. Entonces, el pueblo le debía 70 reposos a Yahweh, y Elohim se los cobró, matando a 70,000 hombres. Yahweh siempre es justo en sus juicios. En otra enseñanza, si Yahweh lo permite, vamos a demostrar esos 70 reposos que el pueblo violó. Entonces, por causa del censo,
murieron 70,000 hombres, 1,000 por cada año, que no hicieron descansar la tierra. Hasta ahí vamos a avanzar tocante a libre albedrío. Ahora vamos a ver algunos detalles del jubileo de la creación. Esos detalles no lo incluí en la anterior enseñanza, porque era demasiada información y no se podía comprimir en una sola enseñanza. Comencemos leyendo el siguiente verso. Guaicra 25 del 8 al 10 nos dice: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y consagraréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ojo aquí, a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. La instrucción del jubileo es la más importante de toda la Torá. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra escondido la redención de todos los hombres, y Saulo se inspiró en el jubileo, y por eso dijo en Colosenses 1 del 16 al 20, que toda la creación va a ser reconciliada con la sangre de Yeshua. Saulo dijo toda la creación, no dijo una parte, dijo todo. En el jubileo, todos salían libres de sus deudas, no importa si debían 100,000 talentos de oro. Toda esa deuda era perdonada y salían libres para regresar cada uno a su posesión. Y eso es exactamente lo que va a suceder en el gran jubileo de la creación. Ese día todos los transgresores saldrán libres de sus deudas, pero previamente serán corregidos y disciplinados en el lago de fuego. Pero aquí surge una pregunta. Si Yahweh va a perdonar a todos los transgresores, entonces, ¿por qué Yeshua dijo: el que blasfeme contra el Reuj no tiene perdón jamás? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna contradicción? La Torá dice que todos saldrán libres en el jubileo, pero Yeshua dice: el que blasfeme contra el Reuj no tiene perdón jamás. ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, leamos primero el texto escritural. Marcos 3:28 nos dice: de cierto os digo que todas las transgresiones serán perdonadas. Ojo aquí, todas las transgresiones serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieran que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Reuj HaKodesh no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio perpetuo. La transgresión contra el Reuj HaKodesh parece ser una excepción a la regla del jubileo. El jubileo dice que toda persona saldrá libre el año del jubileo, no importa cuánta deuda tenga. Pero Yeshua en este verso hace una excepción a la regla y dice: los que blasfemen contra el Reuj HaKodesh no tienen perdón jamás. La pregunta es: ¿Yeshua puede hacer excepciones a la regla del jubileo? Por supuesto que puede, porque Yeshua creó todas las cosas, y él puede poner excepciones, porque Yahweh le dio la voluntad suprema. Entonces, la transgresión contra el Reuj HaKodesh parece ser totalmente grave. Tan grave es que ni siquiera la regla del jubileo puede liberarlos. Por tanto, todas las transgresiones Yeshua va a perdonar, excepto
la blasfemia contra el Reuj HaKodesh, y todos los que blasfemen contra el Reuj, a ellos se les aplica el siguiente verso. Y Sheyá 66:24 nos dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, los que blasfemaron contra el Reuj HaKodesh, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este es el destino final de los que blasfemen contra el Reuj HaKodesh. Pero la pregunta del millón: ¿cómo una persona puede llegar a blasfemar contra el Reuj HaKodesh? Muy simple. Los fariseos rechazaban a Yahshua una y otra vez, injuriándole, y en una de esas terminaron blasfemando contra el Reuj HaKodesh y ya no tienen perdón jamás. Es decir, si alguien rechaza a Yahshua una y otra vez, entonces cuidado con eso, porque en una de esas puedes blasfemar contra el Reuj y eso no tiene perdón jamás. Ni siquiera la regla del jubileo puede liberarte. Entonces, la blasfemia contra el Reuj HaKodesh merece la máxima pena. Es la transgresión imperdonable. Y existe un detalle adicional que Yahshua da en este contexto. Matías 12:31 nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Reuj no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Reuj HaKodesh, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué Yahshua menciona el perdón en el siglo venidero? Muy simple. Yahshua está hablando del gran jubileo de la creación. Ese día todas las deudas son perdonadas a todos los hombres, excepto a los que blasfemen contra el Reuj. Ellos en definitiva no tienen perdón ni liberación jamás. Esa excepción lo puso Yahshua y nadie lo puede cambiar. Entonces, la regla del jubileo manda la liberación de toda la creación, excepto a los blasfemos del Reuj, y dicha liberación ocurrirá en algún punto de la historia. Posiblemente ocurrirá después de 50,000 años, ya que el jubileo dura 50 años, y además de esto, en el castigo del censo de David, Yahweh castigó cada año no reposado. Se cobró 1,000 personas por cada reposo transgredido. Y curiosamente esos reposos se trataban del jubileo y el Shemitah. Por tanto, es muy probable que el gran jubileo de la creación ocurra al final de 50,000 años de historia del hombre. Ese tiempo es demasiado para el hombre, pero para Yahweh son como 50 días, porque en la mente de Yahweh un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Ahora bien, aquí hacemos una aclaración clave. El jubileo 120 o año 6,000 no tiene nada que ver con el jubileo de la creación. El jubileo 120 es para los redimidos de la primera resurrección, es decir, en el jubileo 120 solo van a resucitar los reyes y Kuanim que reinarán con Yahshua en el milenio. Luego pasan 20 jubileos, que son 1,000 años, y ocurre la segunda resurrección, y ahí son resucitados los creyentes con levadura. Esos creyentes son azotados de acuerdo a su negligencia, y luego entran al reino. Y finalmente los impíos son resucitados,
y son juzgados en el trono blanco. Yahshua juzga a los impíos y los lanza al lago de fuego para ser disciplinados, y ahí se quedan hasta que llegue el jubileo de la creación, es decir, hasta el trono blanco hay 8,000 años, y después de eso, 42,000 años, los impíos estarán siendo castigados, y posiblemente cada 1,000 años, 20 jubileos, salga un pequeño grupo del lago de fuego y regrese a su herencia. Los que salgan antes, obviamente no cometieron muchas fechorías, pero aquellos que se excedieron en transgredir, tendrán que esperar que se cumpla 50,000 años para recién salir del lago de fuego. Por tanto, aquellos que estaban diciendo, si todos vamos a ser salvos, entonces mejor me voy al mundo a transgredir. Aquellos que piensan de esa manera, no saben lo que están diciendo. El lago de fuego es algo horrendo y terrible, y si quieres pasar por el lago de fuego, anda y vete a transgredir, y después afronta las consecuencias de tus actos, porque Yahweh castigará el doble a todos los transgresores. ¿Dónde dice eso? Leamos el texto. Shemot 22:4 nos dice: si el ladrón fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y Revelaciones confirma que el castigo de todo transgresor será el doble de sus fechorías. Revelaciones 18:6 nos dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Este es el castigo para la gran ramera de Babilonia, se le pagará el doble. Y el castigo a Babilonia es un prototipo del castigo de los impíos en el lago de fuego. Es decir, si cometiste 10,000 transgresiones y no te arrepientes ahora, aceptando a Yahshua, entonces en el trono blanco Yahshua te juzga y te lanza al lago de fuego, y ahí pagarás tus transgresiones el doble. Si cometiste 10,000 transgresiones, entonces te castigarán 20,000 veces. Eso es algo escalofriante, pero eso es la verdad. Por tanto, aquellos que estaban diciendo, si todos vamos a ser salvos, entonces ¿para qué me preparo? Los que piensan de esa forma no saben lo que están diciendo, no se imaginan lo que será pasar por el lago de fuego. Es cierto que Yahshua va a liberar a los transgresores en el gran jubileo de la creación, pero eso va a durar en total 50,000 años. Eso es solo una aproximación, pero en realidad solo Yahweh y Yahshua saben cuánto tiempo va a durar el castigo de los impíos. ¿Quieres pasar todo ese tiempo siendo castigado? La decisión es tuya. Ahora hay oportunidad de escapar del lago de fuego, aceptando a Yahshua y sirviéndole. Pero si no quieres, entonces espera el lago de fuego. Y ojo aquí, los que blasfemen contra el Ruach HaKodesh nunca saldrán del lago de fuego, sino más bien su cadáver de ellos será abominable, y sus gusanos nunca morirán, ni su fuego se apagará, dice Ishaya 66:24. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a ver un detalle interesante acerca de la Nueva Jerusalén. Revelaciones 22:2 nos dice: en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad. Ojo aquí,
Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad de las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Acaso las naciones fuera de la Nueva Jerusalén van a estar enfermos físicamente? Claro que no. Esto no es una enfermedad física, sino que es una enfermedad en el Reuj. Y Yeshua lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En esa frase Yeshua estaba hablando de la transgresión, que es como una enfermedad. Por tanto, cuando Revelaciones dice que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones, significa que las naciones fuera de la Nueva Jerusalén han sido perdonadas, pero necesitan sanarse de toda esa transgresión. ¿Cómo pueden sanarse de la transgresión? Muy simple. El Taelim 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, las naciones se irán sanando gradualmente de sus transgresiones a medida que vayan guardando la palabra de Yahweh, porque en el trono blanco Yeshua perdona las transgresiones de las naciones, pero ellos no han guardado la palabra de Yahweh. Muchos de ellos ni siquiera han oído de la palabra y no saben de las escrituras. Por tanto, cuando Yeshua perdona a las naciones, ellos necesitan guardar la palabra para que se sanen completamente, porque el Taelim es claro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esa palabra es representado por las hojas del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Es Yeshua HaMashiach. Escuchen bien esto. Los reyes y Kohanim comeremos el fruto de ese árbol de la vida, pero las naciones solo comerán las hojas. Esa es la gran diferencia. Por esa causa tienes que ser salvo, como rey y Cohen, no como naciones. Entonces, cuando Revelaciones dice que las hojas del árbol son para sanidad de las naciones, significa que las naciones fuera de la Nueva Jerusalén han sido perdonadas y salvas, pero necesitan sanarse de todas sus transgresiones, porque si ya estarían sanos al 100%, entonces, ¿qué necesidad habría de que Yeshua dijera: las hojas son para la sanidad de las naciones? Los enfermos son los que necesitan sanarse, no los sanos. Por tanto, queda demostrado que las naciones fuera de la Nueva Jerusalén están enfermos a causa de su transgresión, y como están enfermos, no pueden entrar a la Nueva Jerusalén, sino que son echados fuera. Por eso Yohanan más adelante dice: dichosos los que lavan sus ropas, reyes y Kohanim, para tener derecho al árbol de la vida a fruto, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Las naciones han cometido todas estas transgresiones, y Yeshua no les permite entrar a la Nueva Jerusalén, sino que los echa afuera. Yeshua en su compasión perdona a las naciones, pero no les permite entrar a la ciudad Kadush, porque en esa ciudad únicamente vivirán los reyes y Kohanim de Yahweh. Por tanto, la recompensa más grande es vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Esa es la recompensa de los vencedores. La recompensa no es ser salvo como naciones, porque las naciones vivirán fuera de la Nueva Jerusalén. Yeshua los perdona, pero tendrán que vivir fuera.
entonces las naciones van a ser salvas al final. Pero muchos se niegan a entender esto y dicen: la salvación es solamente para un remanente. Y citan el siguiente texto. Romanos 9:27 nos dice: también Ishaya clama tocante a Yasharel: si fuere el número de los hijos de Yasharel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Este verso ha sido totalmente mal interpretado, porque en este verso está hablando de los reyes y Cuanim. Y Yahweh le dijo a Yasharel en Shemut 19:6: y vosotros me seréis un reino de Cuanim y gente Kadush. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Yasharel. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Yasharel son los reyes y Cuanim, y ellos reinarán sobre las naciones. Y cuando Shaulo dice en Romanos: tan solo el remanente será salvo, lo que está diciendo Shaulo es que solo unos pocos de Yasharel se convertirán en reyes y Cuanim, y los demás tendrán que ser salvos como naciones. Solo los vencedores se convierten en reyes y Cuanim, pero eso no significa que las naciones no son salvas. Claro que van a ser salvas, porque si no hay naciones salvas, entonces, ¿sobre quiénes reinarán los vencedores? Obviamente no vamos a reinar sobre el vacío. Por tanto, citar Romanos 9:27 para decir: solo un remanente será salvo, eso es sacar de contexto el texto escritural. En Romanos 9:27, Shaulo está hablando de Yasharel, y Yasharel es un reino de Cuanim y gente Kadush. Por eso se les permite vivir dentro de la nueva Jerusalén, pero a las naciones Yahshua los echa afuera. Entonces las naciones van a ser salvas, y a esa restauración final Shaulo lo llama la reconciliación final. En Colosenses 1, del 16 al 20, dice que Yahshua va a reconciliar toda la creación con su sangre. Y cuando dice reconciliar, eso significa que antes eran enemigos, porque la reconciliación solo funciona entre dos enemigos. Usted se reconcilia con su enemigo, no con su amigo. Cuando dos enemigos hacen las paces, a eso se le llama reconciliación. Y en estos momentos, las naciones son enemigos de Yahshua. Pero un día Yahshua los va a reconciliar con la sangre de su estaca. Ese es el misterio más grande, que hasta el día de hoy la gente no lo puede entender. La gente piensa que Yahshua no tiene la capacidad de reconciliar todas las cosas, pero la Escritura dice claramente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su estaca. Una vez que Yahshua reconcilie toda la creación, entonces se cumplirá aquel verso que dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15:26. ¿Por qué la muerte será destruido? En último lugar, muy simple, la muerte es separación de Yahweh y Yahshua. Y como Yahshua va a reconciliar toda la creación, entonces desaparece la separación, es decir, automáticamente la muerte desaparece. La destrucción de la muerte no es literal, sino que la frase "la muerte es destruido", eso simplemente significa que toda la creación fue reconciliada con Yahweh por medio de la sangre preciosa de Yahshua.
Ese es el destino final de toda la creación. Y cuando haya sucedido la reconciliación de todas las cosas, entonces se cumplirá aquel verso que dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, reconciliación total, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos.